Todos nacemos, pero no despertamos. Crecemos pensando que somos libres, que decidimos, que elegimos nuestra vida. Pero hay algo que casi nadie nos dice. Muchas de las decisiones que tomas hoy no nacieron contigo. Las aprendiste. Desde niño, aprendiste qué es el amor, qué es el miedo, qué es suficiente, qué no lo es. Y lo más fuerte es que hoy de adulto sigues viviendo con esas mismas reglas, sin darte cuenta. Este episodio no es para que lo escuches, es para que lo descubras. Mi nombre es Leonardo Lugo, soy máster y terapeuta en programación neurolingüística, con más de 10 años de experiencia en el tema, y estás escuchando tu podcast del 0 al 3. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos de nuevo. Su servidor Leonardo Lugo aquí presente, aquí con toda la actitud y con todas las ganas, con toda esa pasión, con toda esa energía que nos caracteriza para poderles seguir compartiendo de esa información tan valiosa, información tan necesaria en todos nosotros los seres humanos. Del 0 al 3 hay que fortalecerlo, hay que fortalecer esas raíces, hay que crecer esos cimientos para que todo lo que empecemos a construir a partir de hoy sea de mucho provecho. Hoy vamos a hablar del tema que son los patrones conductuales, que son las creencias. ¿Qué son los patrones conductuales? Son esas respuestas automáticas repetidas que todos los seres humanos, que todas las personas hacemos desde que crecemos, desde niños hasta la adultez. ¿Y qué son las creencias? Interpretaciones que nosotros mismos damos por hecho, que lo damos como verdad. Las creencias influyen en emociones y conductas. Aprendemos comportamientos observando modelos, que significa que todo lo que vemos lo queremos imitar. O aunque no querramos, más bien lo imitamos y eso nos forma una creencia. No reaccionamos a la realidad, reaccionamos a la historia que nos contaron sobre esa realidad. ¿Dónde se forman, dónde se crean esos patrones conductuales, esas creencias de nosotros los seres humanos? De los 0 a los 7 años somos personas altamente sugestionables. Quiere decir que el estilo de apego en la infancia influye totalmente en la adultez, influyen totalmente en relaciones adultas. El cerebro infantil crea relaciones, crea conexiones según experiencias repetidas. Un niño no cuestiona, un niño simplemente absorbe. Pero en este caso, lo que vivimos como normal, hoy precisamente gobierna lo que toleramos. ¿Y cómo nos afecta en la vida adulta? Ejemplos claros. Si vives relaciones tóxicas, es que hay un apego ansioso evitativo. Si vives con problemas de dinero, tus creencias son de escasez. Y si tienes problemas de autoestima, es que tienes problemas de validación externa. Vaya, tu adulto no está roto, tu adulto está condicionado. No elegiste muchas de tus creencias, pero hoy sí eliges y las mantienes. Tú decides. ¿Se pueden cambiar? Sí, claro que se pueden cambiar, pero no se trata solamente de pensar positivo. Científicamente, nuestro cerebro cuenta con algo que llamamos neuroplasticidad. La neuroplasticidad es repetición con emoción y visión. Crear conciencia de algo que queremos cambiar y ser repetitivo, repetitivo, repetitivo. Nuestro cerebro empieza a crear nuevos patrones, nuevas conexiones y al ser repetitivo se anclan. Ahí es en donde empieza verdaderamente el cambio. Repetición más emoción y conciencia. El cerebro cambia con práctica repetitiva. Tu cerebro empieza a crear nuevos circuitos y empieza a eliminar viejos circuitos o simplemente los reemplaza. No necesitamos una vida nueva, necesitamos un sistema nervioso entrenado, distinto. Recuerden que sanar no simplemente es olvidar, es reinterpretar. Hoy no se trata de culpar a tu pasado, se trata precisamente de entenderlo. Porque cuando entiendes, recuperas poder. Y cuando recuperas poder, puedes elegir distinto, definitivamente. Recuerden que tu historia explica tu vida, pero no la define. Tu historia explica muchas cosas, pero no tiene el derecho de decidir tu futuro. A ver, espérame tantito. ¿Me estás diciendo que yo no soy yo? Sí, eres tú. Pero hay una parte de ti que aprendió a ser como es. Esa parte está condicionada. Lo que piensas, lo que sientes y en cómo reaccionas. Muchas de esas cosas son patrones. ¿Patrones como qué? Como enojarte rápido, como alejarte cuando alguien se acerca demasiado, como sentir que no eres suficiente y como necesitar aprobación todo el tiempo. No es casualidad, es repetición. No reaccionas a lo que pasa, reaccionas a lo que aprendiste sobre lo que pasa. Ok, entonces, ¿de dónde saqué yo todo eso? De donde todos lo sacamos, de la infancia. ¿Otra vez la infancia? Pero no como excusa, sino como explicación. Cuando eras niño, no analizabas, no cuestionabas, simplemente absorbías. ¿Absorbía qué? Todo. Cómo se trataban tus papás, cómo te hablaban, cómo reaccionaban, cómo resolvían los problemas y cómo se evitaban. ¿Recuerdas? Un niño no entiende, un niño aprende.
Lo que viviste muchas veces se volvió normal para ti. Entonces significa que si crecí en caos, ¿eso se me quedó? No solo se te quedó, se volvió una referencia. Y lo más fuerte es que de adulto lo estás repitiendo todo, incluso a sabiendas de que te hace daño. A ver, dame ejemplos, porque eso ya me está pegando. Va, si creciste sintiendo que tenías que ganarte el amor, de adulto puedes terminar en relaciones en donde das todo y recibes muy poco. Si creciste con miedo al rechazo, puedes evitar oportunidades o sabotearlas. Si creciste escuchando que el dinero es difícil, puedes trabajar mucho, pero nunca sentir que es suficiente. Eso sí pega. Porque no lo elegiste, lo estás viviendo. Tu adulto no está roto, está programado. Repites y repites lo que tu mente cree que es normal, no lo que te hace bien. Dime, ¿entonces soy como una programación? En gran parte sí, tu cerebro aprende repitiendo y todo lo que repetiste se volvió automático. Nuestro cerebro tiene algo llamado neuroplasticidad, que básicamente significa que lo que más repites, más fuerte se vuelve en tu mente. Tu mente no distingue entre lo bueno y lo malo, distingue lo repetido. ¿Y por qué se siente que la infancia pesa tanto? Porque es cuando tu cerebro está abierto, es como una esponja, absorbe todo. Investigaciones del desarrollo infantil muestran que las primeras relaciones crean mapas emocionales que usamos toda la vida. Fíjense, tu primera versión de amor la aprendiste viendo a los demás, viendo a otros. Y en dado caso, si yo no me acuerdo de la infancia. No necesitas recordarla, la estás viviendo todos los días, déjame decir. Tus reacciones, tus miedos, tus decisiones son evidencia de todo lo que aprendiste. ¿Y por qué repito cosas que sé que me hacen daño? Porque tu mente no busca lo mejor. Tu mente busca lo conocido, no busca felicidad, busca la familiaridad. Recuerden algo, la mayoría de nuestras decisiones son automáticas, no son racionales. La mayoría de los seres humanos prefiere un dolor conocido que un cambio desconocido, definitivamente. Entonces no tengo control. Sí lo tienes, pero primero necesitas darte cuenta. La terapia cognitiva demuestra que cuando haces consciente un pensamiento, tú puedes cambiar cómo te afecta. Es un hecho que lo que haces consciente deja de controlarte. Oye, ¿y esto también afecta el dinero? Muchísimo. Si creciste con escasez, con miedo o culpa, puedes sabotear tu crecimiento sin que tú te des cuenta. Es que no ganas lo que puedes, ganas lo que crees que mereces. ¿Y el amor? Más todavía, porque el amor es donde más se activan tus heridas. Estudios de apego demuestran que personas con apego inseguro pueden volverse dependientes o evitar definitivamente el compromiso. Es que amas como aprendiste, no como quisieras. ¿Entonces todos estamos dañados? No, es que estamos condicionados. No estás roto, estás adaptado a lo que viviste. ¿Y cuánto tiempo toma cambiar? Depende, no es tiempo, es repetición con conciencia. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro cambia cuando repites nuevas experiencias de forma constante. No cambia tu vida en un día, cambia tu dirección. Y eso cambia tu vida. ¿Y si no cambio? Entonces repites. Y repetir también es una decisión. Y no decidir es decidir quedarte igual. Ok, entonces todos estamos fregados. No, aquí viene lo bueno. Todo eso que aprendiste también se puede desaprender, se puede modificar. ¿Qué, así de fácil? No es fácil, sin embargo, es posible. Porque así como repetiste patrones sin darte cuenta, hoy puedes empezar a repetir cosas diferentes, cosas nuevas, pero con conciencia. Sanar no es borrar tu pasado, es simplemente dejar de obedecerlo. No necesitas ser alguien nuevo, necesitas dejar de ser automático. ¿Y cómo empiezo? Dándote cuenta. Porque lo que no ves, lo repites. Compartiéndoles poco o mucho de mi experiencia, de lo que les he compartido desde el momento de la creación del 0 al 3, el por qué y el para qué se creó este podcast, compartir esta información. Obviamente hay información técnica, información profesional, estudios psicológicos, estudios científicos. Hay muchísima información que teóricamente se pueden compartir. El punto aquí es cómo poder compartir o el gusto de poder compartir experiencias personales. No existe la perfección, no existe la persona perfecta, pero hay algo muy importante que como seres humanos venimos a este mundo terrenal, a buscar nuestro objetivo de vida, a disfrutar de nuestro proceso, a hacer y deshacer todo lo que nosotros queremos
querramos, en el buen sentido de la palabra, porque tenemos la capacidad intelectual, la capacidad emocional, tenemos la capacidad física, gracias a Dios, de muchos de nosotros poder hacer realmente cosas maravillosas para nuestra persona, para nuestro ser, para nuestra familia, para nuestro hogar. ¿Por qué no decirlo para nuestro mundo? En el tema del día de hoy, patrones conductuales y creencias, dónde se forman, de dónde vienen, cómo nos afecta, cómo influye definitivamente en nuestras vidas, cómo nos marca, cómo nos define de cierta manera, como qué tipo de personas son. Estamos de acuerdo que todos venimos de familias, la mayoría de las familias son disfuncionales, las personalidades, las capacidades, las identidades, los gustos, físicamente, son muchos aspectos que pueden diferenciar a la familia. Hijos que se parecen a su papá, hijos que se parecen más a la mamá, el temperamento, el carácter, las emociones. Hay personas introvertidas, hay personas un poco más extrovertidas. Pero como bien nos dice la ciencia, todo eso lo aprendimos. Es una automatización, es una programación de las mismas repeticiones que nosotros decidimos hacer, o incluso sin decidirlas hacerlas, las modelamos, las copiamos, las imitamos de nuestra guía, de nuestro líder, de nuestra familia, de nuestro nido, de esa parte de donde todos venimos. Copiamos, imitamos y crecemos con eso y pensamos que eso es lo que es correcto y eso es lo único que funciona en esta vida, que eso es lo único que nos va a dar los resultados que pensamos o queremos tener en su momento. Pero la buena noticia es que si no estás teniendo los resultados que tú estás buscando en cualquier punto importante de tu vida, ya llámese un punto personal, llámese en el punto o en el área laboral, en el área profesional, de pareja, de tus hijos, como hermano, como cualquier familiar, como cualquier otra persona, si no estás teniendo los resultados que quieres, es porque no ha habido un cambio considerable, un cambio radical en tu vida para poder obtener resultados diferentes. ¿Qué pasa? Venimos del nido, nos enseñaron a hacer de cierta manera, muchas veces usar ciertas expresiones, usar ciertas palabras, es más, hasta la manera de caminar. ¿No les ha sucedido que te dicen, es que caminas igual que tu padre, caminas igual que tu madre, o estás chueco de las piernas igual que tu madre, estás chueco de las piernas igual que tu padre, usas mucho tus manos, tu mirada, tu temperamento? A mí me dicen mucho, frunces aquí la ceja, igual que tu padre, la risa, las carcajadas, las sonrisas. Todo modelamos, todo queremos copiar, porque es el único ejemplo que recibimos. Es la escuela que nos dieron, la escuela de vida del nido en el que vivimos. Y es en donde se forman nuestras creencias de vida. Nosotros creemos efectivamente que esa interpretación de vida y eso que nosotros estamos modelando y eso que nosotros estamos aplicando a cualquier aspecto importante de nuestras vidas, incluso el aspecto personal, el aspecto de nuestro ser, el aspecto incluso de nuestro amor propio. Lo hacemos modelando con lo que escuchamos, con lo que vimos. Recuerden que nosotros como niños, como jóvenes, vamos siguiendo los pasos de nuestro líder o de nuestros líderes, hablando de nuestros padres. Para los que no tuvieron la oportunidad de crecer con sus padres, hubo alguien que los impactó en la vida. Creciste con tu abuelo, con tu abuela, creciste con algún tío, alguna tía, creciste con algún hermano o alguna hermana. Por desgracia, yo sé que hay muchas personas que les tocó crecer solos, crecer con la bendición de Dios, con crecer con la influencia de la calle, con crecer con la influencia del barrio, con la influencia de donde tú te pudiste acobijar. Porque la naturaleza del ser humano es que necesitamos sentirnos parte de algo, necesitamos sentirnos aceptados, necesitamos sentirnos acobijados y sobre todo necesitamos sentirnos reconocidos. Cuando no tienes una guía, cuando no tienes un oriente, cuando no tienes alguien que te pueda llevar de la mano, que te pueda guiar por cuál camino o por cuáles caminos puedes navegar en la vida, tú formas tus propias creencias con las posibilidades y con lo que te alcance en ese momento. Es admirable, pero fíjense qué curioso, hay un arma de dos filos, hay una historia muy, muy impresionante. Por ahí la pueden buscar en redes sociales. La historia de dos gemelos con padres drogadictos y padres en la cárcel. Ellos solos. Los recoge la dependencia gubernamental correspondiente de ese país, de esa ciudad, de ese estado. Y por azares del destino, cada quien decide hacer su vida independientemente. Y curiosamente, a los veintitantos, 30 años, les hacen una entrevista a ambos. Uno terminó drogadicto en la cárcel, en la calle. Y cuando le preguntan, oye, ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué terminaste así tu vida? ¿Por qué siendo tan joven, a tus alrededor de 30 años, por qué siendo tan joven tienes esos resultados tan negativos en tu vida? Y su respuesta fue, tuve una madre drogadicta,
tuve un padre drogadicto, irresponsables, que por terminar en la cárcel, por sus vicios, por sus malas mañas, yo terminé así. ¿Qué querías que hiciera? ¿Ok? Está la contraparte, está la otra entrevista del otro gemelo, un empresario exitoso, con una familia impresionante, con hijos, una vida bien hecha, tiene su casa, su carro, sus bienes materiales. Tenía resultados materiales impresionantes, pero él como persona, una persona sana, una persona que se ejercitaba, una persona que se alimentaba bien, una persona que era un ejemplo de sociedad, un ejemplo de vida, un modelo, alguien que uno puede imitar por los resultados, tanto en lo personal como en el exterior, como en lo superficial. Todos los resultados impresionantes que cualquier persona puede llegar a tener, sean externos, pero principalmente los resultados internos. Y en la entrevista le dicen, oye, ¿cuál fue la clave del éxito? ¿Cuál fue esa situación de vida que tú pasaste para que terminara siendo esta persona tan honorable? Y su respuesta fue, tuve una madre drogadicta, tuve un padre drogadicto, un par de irresponsables que terminaron en la cárcel y por terminar en la cárcel nosotros quedamos abandonados. ¿Qué querías que hiciera? ¿Tiene sentido la analogía de vida que les acabo de poner? O deja tú, analogía de vida o una realidad, porque en lo personal yo no conozco a estas personas, pero hay una historia que se cuenta. Pero no es tanto la historia que se cuenta, pon en tu mente esa situación de vida. Si tú percibes y entiendes el mensaje, las dos personas dieron exactamente la misma respuesta. Tuve una madre drogadicta, tuve un padre drogadicto, ambos en la cárcel por lo que haya sido, quedamos abandonados a nuestra suerte. ¿Qué querías que hiciera? Y después del qué querías que hiciera, tienes a una figura drogadicta en la cárcel, echando a perder su vida totalmente, y tienes a la contraparte, una persona ejemplo de vida, exitoso, agradecido con la vida, creciendo y con un resultado totalmente opuesto al otro gemelo. ¿Tiene sentido? Esas son las creencias con las que nosotros crecemos, pero la interpretación final nos corresponde a nosotros. Yo puedo traer muchas cosas de nido, incluso en su momento les he compartido hace 10, 12 años que tuve la oportunidad de estudiar una certificación, una maestría en programación neurolingüística, y es ahí, en ese gran paso que yo di en mi vida, que entendí de dónde venía, de qué tipo de nido yo venía. Todo respeto a mis padres. Tomen en cuenta algo, ellos siempre nos han dado todo lo posible hasta donde a ellos les alcanza. Yo siempre lo digo de esa manera, te ofrecen y te dan solo para lo que les alcanza. Ellos no te pueden ofrecer, no te pueden dar algo que no tienen. ¿Tiene sentido? Dentro de sus creencias de vida, dentro de sus patrones conductuales, ellos también vienen programados y vienen modelando un estilo de vida que vieron en sus padres y que sus padres los vieron en sus abuelos, y así sucesivamente nos podemos ir a cientos de generaciones hacia atrás. Pero cada quien ha aportado algo, cada quien ha tenido la oportunidad de poner un granito de arena, o hay muchas generaciones que por desgracia no hay tal avance, no hay tal cambio, que pues no hay aportación ni siquiera de ese granito de arena. Al contrario, te quitan, te absorben. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a ir platicando más adelante, que tiene algo que ver con un tema muy fuerte y un tema muy profundo al cual me he estado especializando estos últimos 2 años, que es el narcisismo. En los próximos episodios vamos a poderles compartir muchísimas cosas interesantes, y si tú estás viviendo con una pareja, con padres narcisistas, con hijos narcisistas, con hermanos narcisistas, bueno, hay mucho material que vamos a poder compartir y que pueda abrirte el panorama y que puedas tener, de poder por lo menos identificar y saber qué terreno estás pisando. Pero bueno, regresando al tema que tenemos ahorita, este tipo de creencias con las que muchos de nosotros crecimos. Conscientemente tengo el recuerdo de algunas creencias que pude recuperar. ¿Por qué digo pude recuperar? Porque de niñez no es que nos acordemos de todo. Absorbemos lo que tengamos que absorber como en modo piloto, nos movemos como en modo automático. Pero llega un momento en nuestras vidas ya de adultez que empezamos a cuestionar muchas cosas. ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué exploto de esa manera? ¿Por qué tengo un temperamento tan desbordado? ¿Por qué le grité así a mi pareja? ¿O por qué le grité así a mis hijos? Una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención, y se las comparto con todo respeto a todos los involucrados, a mi hijo mayor, Leonardo, él le tocó conocer 2 versiones mías, y pronto espero que me pueda acompañar en un podcast en donde él nos comparta sus experiencias de vida y por qué no tocar estos temas. No me avergüenzo. La verdad es que como tú, yo no he sido una persona perfecta. He tenido muchos cambios y sigo teniendo muchos cambios, porque esto es de toda la vida. Esto es de comprometerte contigo mismo, con tu amor propio. Es parte de tu amor propio. Comprometerte a hacer cambios y siempre buscar una mejor versión de ti mismo. Y esta versión de ti mismo es uno de los principales legados que tú vas a poder dejarle a tu familia, que tú vas a poder dejarle principalmente a tus hijos, porque son las próximas generaciones. Y ahorita te comparto hacia qué punto es el que voy. Él le tocó vivir una de mis versiones al inicio, obviamente, al nacer, su papá, el bebé, va creciendo, pero a la edad de 5 o 6 años, que cuando los niños
más preguntan cosas, son más inquietos, están precisamente absorbiendo todo lo que pueden porque se está generando una madurez, un desarrollo en su ser, en su mentecita, en sus emociones, absolutamente todo. Yo recuerdo que muchas de las veces él quería y venía y me abrazaba. Si yo estaba en la computadora, venía, me abrazaba, se me ponía a un lado. Me empezaba a preguntar, papá, esto, por qué aquello, por qué lo otro. Y recuerdo que dentro de mis patrones conductuales y mis creencias de cierta manera, yo volteaba y le decía, no estés dando lata, que no ves que estoy ocupado, vete con tu mamá, por favor. Y él, no les puedo decir qué sentía o qué monstruo miraba o no les puedo dar una explicación por parte de él. Pero cuando yo me di cuenta, yo lo hacía de una manera inconsciente. Cuando yo una vez vi un video y me di cuenta que hice eso, comentarios que me hacía mi esposa, oye, es que le hablas de esta manera. Yo, no es cierto, yo no le dije eso, yo no le hablé esto, yo no le hablé aquello. No nos damos cuenta porque son actos inconscientes. Yo no sabía esa parte, a mí no me enseñaron esa parte, ni siquiera, ni en casa, mucho menos en la escuela. En la escuela no nos enseñan estas partes, a conocer nuestro inconsciente. Qué curioso que más de nuestras acciones, pensamientos, movimiento corporal, lenguaje corporal, palabras, frases, decisiones incluso, más del 95% son inconscientes. Y nosotros nos pasamos caminando en la vida y llevando todas las riendas de nuestro ser, de nuestra humanidad, de nuestra personalidad, solamente con un 5%. Ese 5% es consciente. Les pongo un ejemplo claro que va ligado a lo que les acabo de decir ahorita. Nunca te han comentado, es que te comportaste de esta manera y dijiste esto, hiciste esto, lo manejaste de esta manera, explotaste de esta manera o te comportaste así. Y yo te garantizo que el 100% de esas veces que te ha pasado, en donde tú dices, no me acuerdo, en verdad no me acuerdo haber hecho eso o no dije eso, es que son actos inconscientes. Claro está, hay una parte del narcisismo, que bueno, eso es un tema que vamos a tocar más adelante, que no, muchos de ellos lo hacen consciente, pero principalmente, ante todo, es negar, nunca aceptar. Pero bueno, no nos desviemos de ese tema. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que te dicen que hiciste algo, que dijiste algo o que lo hiciste de cierta manera y tu primera reacción es, no es cierto, estás loco o estás loca, o depende quién te lo haya dicho, ¿no? Déjame decirte que son actos inconscientes. ¿Va agarrando sentido lo que te estoy diciendo? Y esos mismos actos inconscientes vienen de nuestras creencias y de nuestros patrones conductuales. Es por eso la importancia de identificarlo, de aceptarlos después de ser identificados, ponerlos en la mesa y tú y solamente tú decidir qué quieres hacer con eso. ¿Qué quieres hacer con ese comportamiento? ¿Qué quieres hacer con ese patrón conductual que te está llevando a resultados no tan agradables? ¿Qué quieres hacer con esas creencias que te tienen estancado, que te tienen sufriendo, que te tienen deprimido, que te tienen con ansiedad, que te tienen en un estado deplorable? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿O vas a seguir echando culpas? Es que mis papás, es que mi trabajo, es que mi esposa, es que mis hijos. ¿Qué vas a hacer con eso? Deja tú de responsabilizar a las demás personas. Deja tú de responsabilizar al mundo de tus fracasos, de tus caídas, de tu estancamiento. Deja de hacerlo. Eso fue lo que yo aprendí. Aprendí a dejar de echar culpa y no nada más a dejar de echar culpas, aceptar mi responsabilidad, a pedir perdón, a disculparme, pero sobre todo hay algo muy importante, a concientizar de mis actos, de mis palabras, incluso hasta de mi lenguaje corporal. ¿Qué es responsabilizarme? Ubicar esos actos inconscientes, trabajar, aceptarlos y trabajar en ellos, y de una manera repetitiva, como lo que ya te explicamos de la neuroplasticidad del cerebro, empezar a hacer prácticas, generar nuevos circuitos, nuevos patrones conductuales para modificar o reemplazar, simplemente reemplazar a los que con los que creciste tu niñez, tu juventud y parte de tu adultez. Concientizarnos y responsabilizarnos de esos actos, porque eso es lo único que nos va a dar una mejor versión de nosotros mismos. Vamos a aprender a ser felices. Yo les decía al inicio, es tan fácil ser feliz que el único que te complica y el único que decide amargarse o el único que decide no disfrutar de este gran regalo que Dios nos dio, que es la vida, un mundo, un área de oportunidad, nos dio absolutamente todo para poderlo disfrutar. Pero son tantas nuestras programaciones, nuestras creencias, nuestros patrones conductuales tan negativos que lo único que hacen es tener nuestro cerebro al 1000 por hora y echarnos a perder cualquier oportunidad que nosotros tengamos para ser felices o para disfrutar. Aquí no se trata de que tú te la pases echando culpas, se trata de que tú agarres las riendas de tu vida, controles tu ego, controles tu orgullo y empieces a operar en una versión diferente a la que estás acostumbrado o a la que estás programado en este caso. Deja de estar automatizado, que si mis amigos dicen, que si mis papás dicen, es que les merezco un respeto. Fíjense qué curioso. Una vez me topé con una persona que me dijo, ¿cómo puede ser un hijo tan mal agradecido? Un hijo tan arrogante, un hijo tan... Bueno, me dijo infinidad de etiquetas. Y yo lo miraba y lo observaba y lo escuchaba por educación. Ok, bueno, te voy a escuchar. Que la Biblia dice
que le merecemos un respeto y les merecemos honrarás a tus padres. Y claro, no, que no. Yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero aquí te compruebo una vez más que eso es una creencia de vida que tú tienes. La creencia de vida que yo tengo es totalmente diferente. Y mira el temperamento que estás usando. Está todo colorado del coraje que tienes. Se te salta la vena del cuello cuando estás expresándote. Fíjate tu lenguaje corporal, estás encorvado, estás emitiendo una energía tan pesada. Y nada más se me quedaba viendo como diciendo, ¿de qué estás hablando? Digo, te estoy poniendo en la mesa el tipo de persona que tú estás siendo al ponerme enfrente una acusación que ni siquiera te consta y ni siquiera la validas con tu lenguaje corporal, ni siquiera la validas con el tipo de persona que tú eres. Yo he aprendido a ser feliz. Mis papás tuvieron su oportunidad, tuvieron incluso la responsabilidad o la irresponsabilidad de no buscar una mejor versión de ellos mismos. Ellos se conformaron con la programación que a ellos les dieron y así llevaron su vida y así la siguen llevando. Hay mucho que agradecerles, hay mucho que respetar, es claro. Ellos no van a definir mi futuro y ellos no van a definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para mí cuando los resultados los tengo yo de mi vida, tanto personal como familiar, como padre de familia, como esposo, como negociante, como empresario, como un ser humano, simple y sencillamente. Es válido decir, esto que yo traigo de casa, esta programación que yo traigo de mi padre, esta programación, esta creencia, este patrón conductual que yo traigo de mi madre, es válido decir, no me está funcionando, no me funciona ni a mí, ni a las decisiones que yo tomo, porque esas decisiones que yo tomo me llevan a resultados que no me gustan, que no son los que yo estoy buscando. Hay un pequeño hilo, una pequeña línea muy delgada entre seguir echando culpas. Es que por tu culpa, por tus programaciones y por tus patrones conductuales, por eso me va así. A el otro extremo de decir, era algo que a mí no me estaba funcionando, lo agradezco de todo corazón, pero aquí mismo lo corto y aquí mismo lo desecho, con todo respeto a ellos y a sus generaciones. Pero a partir de mí, yo quiero que mi generación y la generación de mis hijos sean muchísimo mejor, que ellos ya no lleven esas programaciones, que ellos ya no lleven esos patrones conductuales, es más, que ellos ya no lleven esos traumas con los que muy posiblemente tu familia, tus padres y tu persona han crecido y han vivido por muchísimos años. ¿Tiene sentido? Yo tomé esa decisión, yo te estoy invitando a ti que analices, yo no te estoy diciendo haz lo que yo te estoy diciendo, yo te estoy compartiendo algo que a mí me ha funcionado. Tú tomarás la decisión de hacerlo o no hacerlo, pero ambas cosas es una decisión. Si lo haces, es totalmente una decisión, y si no lo haces, también es una decisión. Y las dos te van a dar un resultado. Tú analiza qué resultado es el que más te gusta y si te gusta, por puro sentido común, síguelo haciendo. Esa es la invitación que yo te hago. Esa es la concientización que yo quiero hacer en ti. Y si hay algo más allá de a lo que estás acostumbrado en este momento. Y si tus resultados de vida en general no te gustan, está muy fácil hacer una aceptación, hacer un cambio de vida, un cambio de creencias, un cambio de patrones conductuales. Es tan sencillo, pero es dedicado. Es dedicarle tiempo, es dedicarle pasión, es dedicarle vida. Pero sobre todo es tener esa capacidad humana, esa capacidad personal, emocional, mental y por añadidura esa capacidad física, poder hacer esto. Porque como yo les digo en terapia, esto no es para todos, es para el que quiere. Porque no todos tienen lo que se necesita para poder enfrentar estos cambios. Y que son cambios importantes, que son mejoras importantes para tu 0 al 3. Es para tus raíces, es para tu cimentación, es para tu fortaleza, para que todo esto que quieras construir a partir de hoy en tu vida tenga buenos cimientos. El cambiar creencias, el cambiar patrones conductuales, créeme que es una de las partes importantísimas dentro del 0 al 3, dentro de tus raíces y tus cimientos, que tienen que estar, que tienen que ser, que tienes que operar en tu vida para fortalecer. Créeme, es una de las piezas fundamentales para el crecimiento y el fortalecimiento del 0 al 3, de tu vida, créeme. Pero el que no todos tengan las agallas, que no todos tengan lo que se necesita y la fortaleza, ¿sabes a qué se refiere? Se refiere a que como personas, nosotros vivimos en un mundo, vivimos en esta tierra, pero somos energía, somos vibración, somos conexión con un creador, el que tú decidas creer, si es Dios, si es el universo, si es la vida, como tú decidas verlo. Yo te garantizo que hay una conexión, hay una energía, hay un magnetismo, hay una atracción incluso hacia tu vida. Te voy a dar una gran advertencia de vida. En el momento que tú decidas empezar a hacer cambios de creencias, cambios de patrones conductuales, y más adelante hay muchos más cambios,
Pero vamos paso a paso. Ahorita vamos a enfocarnos en este tema, en el tema de creencias y patrones conductuales. En el momento que tú te decidas dar la oportunidad, no porque yo te lo dije, es una decisión tuya. Y les digo nuevamente, aquí en Del 0 al 3, en este su podcast Del 0 al 3, no venimos a descubrir el hilo negro, no venimos a solucionarte todos tus problemas, ni venimos a decirte que esta es la única alternativa que hay, pero como siempre les digo, sí venimos a concientizarte que aquí venimos a aperturar tus caminos, tu abanico de posibilidades, a concientizarte que hay un abanico de posibilidades muy amplio, que hay muchos temas y que hay mucha guía. De aquí, en el momento que tú decidas hurgar en tu ser, buscar, excavar y descubrir qué tipo de creencias son las que te tienen detenido, atorado, estancado, o qué tipo de patrones conductuales no te han dejado avanzar, en ese momento tú vas a ir a buscar una ayuda, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un coach de vida, con el que tú decidas. Pero tomar una decisión de hacerlo, eso cuesta. Y en el momento que Dios, la vida y el universo te creen, están convencidos de tu convencimiento, ¿qué crees? Vienen las pruebas de vida, vienen las primeras cachetadas, vienen los primeros topes, vienen los primeros baches, vienen los primeros obstáculos. ¿Qué obstáculos? No sé qué obstáculos. ¿Por qué te digo que no lo sé? Porque a cada uno se nos presenta de diferente manera. Puede ser una situación personal, una situación familiar, pueden ser, pero siempre esas pruebas, créeme, que van a ir enfocados a los cambios que tú quieres hacer. Y más del 95% de las personas a la primer cachetada de vida se regresan a su burbuja en la que siempre han vivido y dicen, bueno, ojalá y que en algún momento en mi vida pueda yo hacer cambios o tener resultados diferentes a los que tengo, o poder lograr eso que tengo años que no he podido lograr. Pero haciendo lo mismo, sintiendo lo mismo, actuando de la misma manera, con tus mismas creencias y tus mismos patrones conductuales, qué difícil, ¿no? Cambio, hay que hacerlo de una manera radical y tener esa madurez mental, emocional y física para soportar todas y cada uno de esos retos. Esos retos, esas pruebas de vida que les pongo como advertencia, que van a llegar, te van a llegar, créeme, te van a llegar en un contexto al cual no estás acostumbrado. A ver, te van a poner a un familiar enfrente, te van a poner a una disque amistad enfrente, te van a poner una situación de vida que te va a sacudir, y es en ese momento en donde tú te demuestras a ti mismo de qué estás hecho, de qué material estás hecho, pero sobre todo, algo muy importante, qué tanta capacidad mental, emocional y física tienes tú como persona para crear y crecer una resiliencia de vida. Se los dejo de tarea, créanme, hacer cambios impresionantes en tu ser, en tu alma, en tu persona, es parte fundamental de tus cimientos, de tu 0 al 3. Futuro. Si este episodio te hizo pensar, te hizo recapacitar, si te hizo sentir o te hizo verte, compártelo con alguien que también lo necesite, porque a veces despertar empieza con una simple conversación. Nos vemos en el siguiente episodio de tu podcast Del 0 al 3. Hasta la próxima.